Eso. Y de ahí te vas a Buenos Aires. Y de ahí me voy a Buenos Aires. 18 años. Después de hacer Saberio del Pueblo. Años 60. Sí. La diferencia entre Mendiburo, que dirigía el Sportivo Peñarol, que solo nos marcaba, bueno, ahora te paraste, corres para acá, no se pongan en línea, no sé, era su manera de dirigir. En cambio, con Jorge Rosados elaborábamos mucho más la cosa, donde trabajábamos frase por frase y leíamos Stanislavski. Leíamos Mi vida en el arte para saber de qué se trataba. Y ahí, con ese bagaje, caigo a Buenos Aires. Y te vas a Buenos Aires a estudiar teatro. Vos te vas diciendo que ibas a ser arquitecto y Claro. prometo que vuelvo con el título de arquitecto. ¿Y en la casa todo bien? En la casa más o menos, porque como hubo por ahí un chimento de que los Rosados eran comunistas, entonces yo no podía ir a trabajar con los comunistas, así que vino el cura del pueblo a hablar siendo que nosotros éramos evangélicos metodistas. Pero los vecinos vinieron a decirle en mi casa que por favor, que no me dejaran ir. Entonces me dijeron, bueno, no vas más. Yo dije, bueno, no sé nomás. Hacía huelga de hambre a la cena. Por supuesto que iba a comer a la casa de los Rosados. Claro. Finalmente mi madre, después del tercer día de no cenar, Ha dicho, es peor la influencia de los Rosados toda la noche. Anda, hacer lo que quieras. Bien. Cuando fui a Buenos Aires, ellos no me podían bancar nada, porque los dos eran empleados del Estado. Mi madre era maestra y mi padre trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, combatiendo las mangas de langosta, que ahora han vuelto, aparecieron por Santiago. Sí, en Santiago del Estero hace poco. Quiere decir que lo primero que tenía que hacer era conseguir un trabajo. Para eso me bancaron mis parientes. Con ese trabajo tenía que pagar una pensión y ya después de ahí empezar a estudiar algo. Preferiblemente que no sea teatro. Preferiblemente que sea un profesional universitario. Pero ahí también nuevamente se me cruzó en el camino el jefe de publicidad de donde yo trabajaba, esto también lo cuento en el libro, y me pregunté, ¿y usted qué hace acá? Con 18 años recién cumplidos, lejos de su familia, ¿qué vino a Buenos Aires? Y a estudiar, pero no sé a dónde ir ni qué hacer. Pero, ¿y qué te gustaría estudiar? Teatro. A los 2 o 3 días cae con el recibo de 2 meses pagados para hacer un curso de actuación en Nuevo Teatro. Así que él me dijo, bueno, queda en tal calle, en la calle Corrientes al 1500, fui a averiguar. Eran clases que dictaba Pedro Aschini, Alejandro Boero, y bueno, fueron mis primeros maestros y mis primeras actuaciones. Por ahí aparece la primera escenita que le hice, fue con Enrique Pinti en La máquina de sumar. Hacía un personaje mudo en la escena final, donde Pinti era como el organizador del limbo donde iban las almas para volver a reencarnarse. Eso era La máquina de sumar de Elmer Rice. Y yo era el ayudante, así que él vivía cacheteándome y diciéndome no sé qué cosas, mientras mandaba de nuevo las almas. ¿Qué sería, o qué te parece que es lo más importante que aprendés
en este paso del teatro vocacional al teatro independiente, los años 60, Buenos Aires, del pueblo a Buenos Aires? Fundamentalmente una ética. Ajá. La ética que dictaba precisamente Pedro Asquini, donde nos decía, solo pueden faltar a un ensayo o a una función con el certificado de defunción en la mano. Así era de riguroso la ética. Es decir, nunca cambiaron esa ética. No. No, y esperemos que no cambie porque eso tiene que venir con el certificado. Me marcó. Eso me marcó. Bueno, y ahí viene Gené, que ya ha hablado un poco, y Estocoe. Gené Fessler y Estocoe. Y Estocoe. Me interesa Estocoe el tema del cuerpo. Sí. Bueno, Patricia Estocoe es la introductora de la expresión corporal en la Argentina. Me interesa el tema de tu cuerpo como actor ahí y la experiencia con Patricia Estocoe. Fue impresionante, fantástica. Teníamos dos clases semanales. ¿Qué decirte? Que en segundo año terminamos haciendo una capoeira. Un baile brasilero, danza, lucha, sí. Y al final de primer año nos eligieron algunos de primer año para hacer lo que se llamaba el ballet de decor, el ballet de decorado o la coreografía para entrar y sacar la escenografía. Que no sé por ahí yo quería particularmente no mostrar fotos en esta etapa porque se va a dar esto empezar a hablar y van a empezar todas, mira, así que más allá que están buenísimas, vemos un par y cortemos porque pensó como dinámica eso, ¿no? Pues poner al final porque bueno, está bien, sí. Disculpame me encanta darte órdenes. Te pido por favor, Verónica. Bueno, vamos al actor, vamos al cuerpo y tocó la capoeira y si ha habido un cambio, quizás del prejuicio se me ocurre un tipo de teatro muy puesto en la voz, posiblemente en la emoción, pero sin un gran desarrollo del cuerpo hasta que aparece, capaz que me estoy equivocando, pero... Ya en Nuevo Teatro tuvimos clases con Nidia y Norma Viola. Norma Viola era la pareja del Chúcaro, que bailaban folclore. Ellas nos daban expresión corporal, ya en Nuevo Teatro. Así que también ahí empecé a trabajar el cuerpo, cosa que no había hecho en el teatro vocacional, obviamente. Así que la experiencia de esos 3 años fue fantástica. Y después, cuando hacía devoluciones, porque yo enseñaba teatro en el instituto donde Perla Jaritonski, que había sido discípula de Patricia, yo daba clases de teatro y podía asistir gratuitamente a las clases de expresión corporal de Patricia, de Perla Jaritonski. Eso fue fundamental porque ahí empecé a poner el cuerpo, digamos, no solo la voz. Bueno, esta es la época de Lituva. Sí. Y me interesa también, se produce un encuentro, lo ha nombrado hace un rato, con Golubov. En realidad lo vamos a nombrar, hacen un espectáculo que dirige Golubov, que se llamó La danza del sargento Mudgrave. Después vamos a tomar el tema de Golubov, es todo un tema, así que, pero bueno, ahí se produce el primer encuentro. Sí. Recuerdo, y también por ahí lo cuento en el libro, la experiencia de él en esos 2 o 3 meses que trabajamos. Hacíamos improvisaciones en todos los recovecos habidos y por haber del Teatro IF de Buenos Aires, que tenía sótanos y pisos y salas, donde fuimos descubriendo los personajes a través de improvisaciones hasta llegar a la puesta en escena. Y fue una experiencia bastante, digamos, fallida en cuanto a que
todo el trabajo que hicimos con Leonardo fue fantástico. Además éramos todos egresados del instituto, porque era nuestro grupo, el GEITUBA, Grupo de Egresados del Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Habíamos creado un grupo, lo primero que habíamos hecho era Títeres Gachiporra de García Lorca, después hicimos Corazón de Tango, con la que hicimos una gira por toda Latinoamérica, y Julio Piquer, que era el organizador del grupo, lo llama a Leonardo para que nos dirija en esta obra. Pero necesitamos 3 profesionales para llamar la atención del público. Y entonces aunar el trabajo de estos 3 profesionales con estos novatos universitarios, con otro librito bajo el brazo, fue medio agua y aceite. Blanca del Prado, Selmar Gueñol y no me voy a acordar. Y el otro, el que hacía el sargento. Fue un fracaso rotundo. Tuvimos el estreno más impresionante porque eso estaba en manos de una promotora. El Teatro IF estaba de bote en bote así, hasta arriba. Y a la segunda función fueron 2 o 3 y a las 2 semanas tuvimos que bajar. No fue nadie. Pero el trabajo un fantástico. Fracaso comercial, pero un trabajo artístico de primera. Bien. De ahí Juan entra en el Teatro Nacional Cervantes, del 77, de ahí digo, del 77 al 83 trabaja en teatro independiente, hace un montón de obras, y después entra en el Cervantes, donde hace otro montón de obras. De esta etapa me parece interesante que nos contés algunas estrategias, pensando también que en los teatros estables te toca trabajar con muchísimos directores distintos y eso bueno, es una riqueza en sí. Algunos te gustan, algunos no, algunos textos te gustan, otros no, y tenés que trabajar igual. Y me interesa el tema de algunas estrategias que recuerdes de algunos directores para la creación de personajes, por supuesto. Hubo un solo director. Ajá. Que fue Rodolfo Graciano. Bien. El que me tocó a mí. Bien. Es decir, yo era del equipo de Graciano. Entonces, terminábamos una obra y pasábamos a la otra sin ¿Había solución. un solo director? No. Él era el director del Teatro Nacional Cervantes. Bien. Y además dirigía. Pero estuvo dirigiendo Julio Baccaro, mucha gente en otros espectáculos, pero yo siempre fui del clan de Graciano. Lo que me brindó, él tenía una manera de dirigir que era una manera tradicional y antigua, donde lo primero que hacía era encontrar el personaje a través de la voz. Estábamos todos sentados en un semicírculo, él dirigiendo las voces de cada uno con libreto en mano, donde la creación del personaje estaba después en los ensayos y era absolutamente ponerle el cuerpo a lo que ya habías encontrado en la voz, sin ningún método stanislavskiano ni cosa por el estilo, así que cada uno se defendía como podía. Y además trabajando con profesionales. Entonces era un trabajo... Lo que sí variaba eran los compañeros protagonistas que iban desde Santiago Val hasta Rodolfo Bebán, pasando por Satur, el Negro Lavie, que hacía Martín Fierro, Perla Santalla, que hacía Yocasta en Edipo y después hacía de hermana mía yo hacía Orestes y ella hacía Antígona en Edipo de Colono. La experiencia fabulosa del Cervantes es haber pasado por los clásicos y
de los clásicos, toda la gama de posibilidades, desde Hamlet, Sueño de noche de verano, a Edipo Rey, Edipo en Colono, Goldoni con El abanico, y Un guapo del 900 de Eichelbaum, y El conventillo de la paloma, donde estuvimos haciéndolo 1 año y medio, donde la consigna era 3 meses de ensayo, 2 meses de función. Y si quieren, que tiren la puerta abajo. Esa era la consigna de Graciano. Cuando hicimos Edipo Rey, tiraron la puerta abajo. Empezamos haciendo La importancia de llamarse Ernesto, donde yo hacía de asistente de dirección, y a la segunda semana estaba todo vendido, viernes, sábado y domingo. Santiago Val lo llama a las 6 de la tarde a Graciano y le dice: tengo prohibido levantarme de la cama, tengo un ataque de ciática. Graciano me llama a mí, que yo había sido el asistente, y me dice: Juan Antonio, me decían en ese entonces, tenés que reemplazarlo a Santiago Val. Entonces caché el libreto, me fui obedientemente a hacer el toro absoluto. Yo había sido asistente durante 2 meses, me sabía la letra, me sabía las marcaciones, porque incluso a veces dictaba letra o cubría yo la falta de Santiago algún ensayo. Así que hice el protagónico de caradura siempre, hice el protagónico de la obra de Oscar Wilde. Lo llamaron 2 horas antes. 2 horas antes. Sí, no me cabe ninguna duda que la crítica decía que era mucho mejor lo de Juan que lo de Santiago Val, ¿no? ¿Es así? No tengo dudas al respecto, pero No hace falta la claro. para que por enterado. Bueno, en el 84 Juan viene para la creación de la escuela, viene a Tucumán, y si bien dirige un montón de trabajos y van armando con los papelotes, van armando todos estos años, durante 7 años no actúa, hasta que se da este momento que decía Lavero de poder ver todo lo que habíamos aprendido. Yo ya estaba en primer año de teatro, con él como maestro, y poder verlo en escena, ¿no? Con la obra Ulf de Gené, dirigida por Rafael Nofal. Con el Van Con el Van Eyck-Boren, sí. Bien, no costaba nada nombrarla, era uno más nomás en el equipo.